no sé, estuve... Esta es una postal de, entiendo, una movilización mucho más escuálida de lo que hubiera imaginado el poder de fuego de una CGT activa en la calle, ¿o me equivoco? A ver, creo que la consigna de la convocatoria fue discutida. No sé si la mayoría de las organizaciones sindicales, he hablado con varios dirigentes sindicales, estaban totalmente convencidos, y no sé tampoco en qué nivel los trabajadores estaban convencidos. Yo te hablo desde mi experiencia, no quiero hablar en nombre de nadie, ni menos de la CGT, porque no soy formalmente parte de la CGT. Obviamente estoy dentro del sector que representa Pablo Moyano, pero cuando uno hablaba con las bases, digamos, los trabajadores, y hacía referencia a esa consigna de en contra de los formadores, obviamente la inflación es multicausal y hay especuladores, hay formadores de precios, pero también hay gobiernos con herramientas para frenarla, para poner dificultades a quien se aviva, y no se le puede quitar la responsabilidad de una inflación que puede alcanzar los 3 dígitos en el año 2022 a un gobierno. Indistintamente de todos los problemas que se pueden esgrimir, que existen, que algunos fueron imponderables, como la pandemia, como la guerra. Ahora, cuando uno mira la estadística y los datos, ve que, no sé, en Ucrania, territorio de guerra, Devastado por la guerra, hay un 22% de inflación interanual, y en Argentina estamos en un 46% a lo que va del año, ¿no? Sí. Y puede subir. Velocidad crucero arriba de 70, con expectativa de 7,4 en julio, contra 5,7 de Venezuela. Entonces estuvimos por encima de Venezuela, país históricamente donde se hizo referencia de lo malo, por lo menos con respecto a la inflación, porque seguramente habrán algunos que lo consideran libertad, un país bueno, ¿no? No es mi caso. La verdad es que creo que en ese sentido he tratado de decir lo que pienso yo. Creo que hablo en nombre de algunos, de muchos, fundamentalmente de muchos trabajadores, de que la inflación es un problema estructural de la Argentina que existe hace 20 años, pero que empezó a ser un problema más grave a partir del año 2010-2011, que es cuando le empieza a ganar al salario. Y no ha encontrado una solución, ni el gobierno... Eso explica que efectivamente la economía esté estancada, además, ¿no es cierto? Sí, sí, ese es otro problema que puede ser también un rebote o puede retroalimentar este problema, ¿no? La economía que no genera trabajo privado y que no crece, que solamente crece el empleo estatal, ya no, porque pusieron esa traba. Y nos encontramos, Paulino, con otros problemas que yo describía cuando tenía una síntesis del mundo laboral. Hoy hay trabajadores que están en el mundo registrado que no alcanza la canasta básica. Recién hablaba con un dirigente de gastronómicos. Le pregunto, ¿cuándo es el salario de bolsillo posta real de un gastronómico? Sin propina, digamos. En Mar del Plata, sin propina, 80 lucas. ¿Sabes cuánto es el salario de un trabajador de comercio de Capital Federal, que ahora está en disputa el sindicato? Es 97.000 pesos. La canasta básica es 104.000. Entonces, más allá del problema de la pobreza, digo, que es el principal, ¿no? Tenemos una franja etaria de 15 a 29 años de 45% de pobreza. 14 años, 50% de pobreza. Y ahora también nos encontramos que el trabajador registrado puede ser pobre en muchas actividades. Entonces la paritaria o la formalidad laboral ni siquiera garantiza que el trabajador tenga derechos garantizados. Una formalidad laboral que no se ensancha, que es cada vez para menos, porque lo que ha crecido es el empleo público, efectivamente, como usted lo marcaba, y al mismo tiempo el cuentapropismo o la informalidad. O la informalidad. Y tenemos también otros fenómenos que lo analizaba con datos del INDEC. No traje el iPad para mostrarlo, pero lo mostraba el otro día en un programa de televisión. Es que la cifra del empleo privado, formal privado, es el 30% o menos del total de la población económicamente activa, que son 22 millones de argentinos. De 46 millones hoy. 46, bueno, 22 millones, 23, no tengo el dato actualizado porque población no económicamente está. activa en condiciones de trabajar. De los trabajadores formales, poco más de 6 millones son trabajadores del sector privado.
Y no solamente el dato malo es que no llega a ser el 30% del total de la población económicamente activa, sino que es casi la misma cantidad que los trabajadores... Informales. No, formales privados en los años 70. La única diferencia es que en los años 70 teníamos la mitad de la población. Ese es el gran problema. Y que inclusive esto, para no endiligar tampoco problemas que no le corresponden al gobierno, o sí la solución, son problemas que van más allá de los gobiernos, ¿no? Porque yo escucho mucho y prefiero no rotular, pero hablar de, no, porque la derecha, porque esto, porque lo otro, porque se endeuda, porque ajusta. Y la verdad que yo vengo viendo que en muy pocos años, si miramos los 10 últimos años, los salarios le han ganado a la inflación. Del gobierno Macri en el año 2017. Del gobierno de Alberto veremos qué pasa este año, pero ninguno. Con la pandemia, con todo lo que ya sabemos, dificultades que son entendibles. Y por eso digo, no puede estar toda la responsabilidad en el gobierno de Alberto Fernández. Pero la realidad es que la inflación de 3 dígitos va a estar en este gobierno. Ahora, o 90, digamos, que es más o menos lo mismo. Lo escuché decir que era muy curioso que en 32 meses la CGT no le haya hecho ningún paro a Alberto Fernández. ¿Vos crees que debió haber habido alguna medida más taxativa, más fuerte, incluso el año pasado, etcétera? Mira, yo creo que los dirigentes del peronismo, que no sean del peronismo, sindicales, hay dirigentes sindicales que no son peronistas, o dirigentes, digamos, políticos, deben tener una responsabilidad. En principio, de no desgastar la figura presidencial. En segundo término, de apostar a la estabilidad. Y en tercer término, de garantizar la gobernabilidad. Ahora, es curioso, yo que estoy fuera del frente de todos, renuncié el 12 de agosto del año pasado, porque no estaba de acuerdo con esto, que todavía no era esto, pero más o menos se veía por el desorden político que había, que si los dirigentes sindicales tienen responsabilidad institucional para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad de un gobierno, dentro del frente de todos vemos agrupaciones que desgastan permanentemente la figura presidencial y critican. Y critican, tienen diputados, tienen empresas, tienen subsecretarios, secretarios, esto, lo otro, y uno después escucha a algunos dirigentes sindicales que podés compartir o no, y podés decir, bueno, sí, son responsables, o capaz sabios y prudentes, como decía algún presidente de la Argentina, pero digo, la responsabilidad tendría que estar dentro del partido de gobierno. ¿El presidente está desgastado? Yo creo que lo han desgastado y se dejó desgastar también. Nosotros en la Argentina tal vez estamos acostumbrados a presidentes con autoridad que no ha mostrado Alberto y que tiene la responsabilidad de no haberla mostrado. Él es responsable. Dijiste que te fuiste por un desorden político ya evidente el 12 de agosto del año pasado. ¿Hoy ese desorden político es mayor o menor que entonces? No, el desorden político se tradujo en desordenar mucho más la economía. Cuando se pretende que la economía esté subordinada a la política es un desastre, o sea, se matan unos a los otros. El 24 de marzo se hace una marcha para mostrarle poder al presidente y desgastarlo y marcarle la cancha. Después vemos dirigentes de alto rango del Frente de Todos burlándose del presidente. Bueno, realmente hay un problema. Y el reflejo es que ante el desorden político, bueno, tiene que venir una figura de peso como Massa a intentar ordenar variables macroeconómicas que están totalmente desordenadas, que también yo comparto lo que dijo en su momento Sergio. Yo no soy un mago, yo no soy un salvador. Los problemas estructurales que están en la Argentina no se resuelven con una medida. Es cierto. Vos fuiste primer candidato a diputado en 2015, sí, con Sergio Massa, presidente, candidato a presidente. Sí. ¿Seguís hablando con él? Sí, de vez en cuando hablo. ¿Te tentaría ser parte del gobierno ahora? No. ¿Crees que se equivocó en aceptar? Creo que él tenía ese camino como opción. No y otra. creo que pensó... A ver, yo lo que digo es una cosa. Yo renuncié el 12 de agosto, recién te lo decía. Después de eso, vino una derrota muy fuerte del peronismo. Creo que fue una de las peores derrotas de la historia del peronismo unido. Yo lo que digo siempre es, yo renuncié, los que se fueron después huyeron. Entonces yo intenté ser prolijo, creo que lo fui, me comuniqué con todos los que me tenía que comunicar, le dije a Sergio, acá no veo lugar
no creo que esta sea una... ¿Cuál fue su respuesta en ese momento? ¿Qué No, toma bueno, actualidad hoy? que me quede, me ofrecieron obviamente cargos en el Ejecutivo Nacional. La verdad es que yo prefiero poder expresarme libremente, aunque siendo diputado también lo podía hacer, pero digo... ¿Muchos de los que están allí no tengo una pueden fusión... expresarse libremente? No, sí, lo hacen, pero me parece que es inconsistente, digamos, ser parte de un proyecto, estar formalmente en un proyecto, digamos. Estar formalmente como diputado, como secretario, como presidente de una empresa, como intendente de un partido político y decir, no, pues este gobierno, ¿cómo puede ser 50% de pobreza? No, pero ¿Te pareció irresponsable lo de Máximo Kirchner renunciando a la presidencia del bloque y no votando el acuerdo con el fondo? La verdad es que no quiero emitir opinión. ¿Hablas con él? Lo que creo es que si uno es parte de una estructura de gobierno, es parte y tiene responsabilidad en la no solución de los problemas. Yo puedo decir, pues no estoy en el gobierno, yo no soy parte de la solución de estos problemas. ¿Te decepcionó parcialmente, totalmente? No, obviamente me decepcionó totalmente. O sea, porque no solamente existen los problemas económicos, uno puede bancar inclusive medidas que son antipáticas para la sociedad. Tarifazo, o tarifa. A ver, tarifa. Yo lo que hoy le explicaba a un colega tuyo. Aubasa es una empresa estatal provincial. Tiene por casa el corredor de la Ruta 2 a Mar del Plata. Sí, tiene más de 1000 kilómetros. Tiene más de 1000 kilómetros, más de 2000 empleados. En el año 2019 tuvo el último aumento de tarifa, abril del 2019. Si no me equivoco, fue un 25%. Hasta el viernes pasado no había tenido un aumento. Y el aumento fue de un 40%. Hay un retraso tarifario de 267%. Estuvieron 3 años, o sea, tratando de diferenciarse, y esto es una decisión política, del gobierno de Macri, que fue el tarifazo, que es cierto, fue el tarifazo. Ahora, Autopista La Plata la están pagando, Autopista La Plata más la Ruta 2 más la Ruta 11, la están pagando gente que no la usa. La están pagando bonaerenses que no la usan. Entonces, compran alimentos de empresas que pagan ingresos brutos a la provincia, con lo cual se financia y les subsidia a una compañía, Aubasa, que administra 1000 kilómetros de los bonaerenses terminan poniendo, los bonaerenses que no usan la autopista terminan poniendo 400 palos por mes. ¿400 millones de pesos por mes? Sí, de una autopista que no usa. Entonces, o sea, 5.000 millones de pesos por año. Sí, obvio. No sé si más, no debe ser más. Después tengo que ver cuánto impactó el aumento, la paritaria y demás, pero después te consigo bien el dato. Pero más o menos es eso. Si no es eso, no parecería es más. la redistribución de subsidios que habla el gobierno. Si no es eso, es más. Pero entonces lo que digo yo, entras en ese cuello de botella donde quedás atrapado en el discurso, porque al final, o sea, la derecha es el tarifazo, pero ahora lo tenés que hacer vos. ¿Crees que el peronismo... Y ojo, y Sergio Massa no tiene la responsabilidad, porque Sergio Massa dijo cuando fue candidato a presidente, hay que ordenar el tema tarifario, como lo dijo Scioli también. Ahora, después la primera medida que anunció Autopista La Plata es peaje sin aumento. En diciembre del 2019, cuando había ganado. Sí, está bien, peaje sin aumento. Pero, ¿cuánto tiempo? Pero alguien lo garpa eso. ¿Crees que... Esa es una discusión que no se da. ¿Crees que la idea económica de Kicillof es la que prepondera en el frente de todos? Lo que pasa es que la idea, económica de Kicillof, digamos, hay que diferenciar un poco lo discursivo de lo práctico o de lo pragmático. Cuando se le tuvo que pagar al Club de París, se le pagó con creces. Cuando se le tuvo que pagar a Repsol, después de la pirotecnia discursiva, se le pagó también. Entonces digo, en el año 2014 yo presenté un proyecto de ley antidespidos, porque hubieron despidos masivos. En el año 2014 se perdió contra la inflación, así como en el año 2010. Y esto, puede pasar dentro de una gestión de gobierno. Porque en una gestión de gobierno no son todas buenas noticias. Porque si no, sería cuestión de agarrar. Tomás las cajas, gastás, ponés, listo. Tenés un déficit del 7, del 10% y listo, gobernás. No son todas buenas noticias en un gobierno. Y me parece que acá es donde el peronismo, y yo ahí sí me incluyo, no dentro del Frente de Todos, que hay mucho peronismo y hay muchos dirigentes muy valiosos, tenemos que tener una propuesta. Porque la Argentina hace 20 años está administrando el tipo de cambio y intentando controlar la inflación sin buenos resultados. Porque cada vez es más. Y cada vez es más un problema.
Ahora, ¿qué modelo laboral quiere el peronismo? ¿Cree en la movilidad social ascendente? ¿O creemos en que tiene que haber una asignación básica universal que conceptualmente está perfecto? Lo proponía Carrió, lo propuso Eduardo Levi Cesati. Hay una charla TED que es muy buena, la recomiendo. Habla del salario básico universal. Hablan algunos tecnólogos de que es una salida al futuro porque la tecnología, la cuarta revolución industrial va a impactar sobre las formas de trabajo y pasamos del trabajo físico al trabajo manual, del trabajo manual al trabajo mental y ahora la inteligencia artificial, la infotecnología y todos estos fenómenos que están sucediendo nos ponen en una encrucijada donde tenemos que apelar a otro tipo de modalidad laboral. La verdad que yo no lo sé. Yo creo que hay mucho humo por parte de los tecnólogos, que por otra parte no es un oficio. Digamos, ser tecnólogo es escribir sobre lo que va a pasar de acá a 20 años. La realidad de hoy es que hay un 50% de jóvenes entre 15 y 29 años pobres. Y la realidad es que hay trabajadores que están dentro del sistema formal de trabajo que están por debajo de la canasta básica. Estoy viendo las postales y las imágenes, lo que está pasando ahí en Casa Rosada. Conversamos con Facundo Moyano, que generosamente ha venido al estudio en esta tarde tan particular. Y ahí está la desconcentración en la Plaza de los Dos Congresos. Allí voy al encuentro con Diego Leuen. ¿Qué está pasando, Diego, mientras tanto, en la sede de la CGT a esta hora? A ver, Paulino, bueno, la conferencia terminó. Volvieron a hacer hincapié el triunvirato que hoy maneja la CGT sobre las paritarias libres. Los tres pidieron lo mismo, hay que estar atentos con lo que vaya a suceder por ese lado. Y también le volvieron a pedir tanto Pablo Moyano como Daer y Acuña que el presidente haga lo que tiene que hacer. Si quieren, compartimos de qué manera lo decía Pablo Moyano. Muy bien. Decirle al presidente que tome las medidas que tenga que tomar, que el pueblo argentino lo vamos a acompañar, que lo siente en la mesa, que ponga, no sé, un ultimátum, pero algo tiene que hacer con lo que remarcan los precios todos los días. No se puede llevársela de arriba, porque estos tipos vienen ganando de la dictadura militar a la fecha y nunca fueron solidarios con el pueblo argentino. Bueno, eso era un fragmento nada más de lo que decía Pablo Moyano, ¿no? Obviamente siempre hablando de los remarcadores de precios. También hablaron de que cuando suben los sueldos por la paritaria, suben un mes siguiente y que cuando ven que están subiendo los salarios, lo primero que hacen es ir a remarcar a las góndolas. Es otra de las cosas que dijeron aquí en esta conferencia de prensa. Gracias, Diego. Volvemos en un ratito. Todo fue muy raudo, la desconcentración, hay mucha polémica, todo se hizo de manera anticipada. ¿Compartís lo que dijo tu hermano? Yo creo que, a ver, como te dije antes, la inflación es un fenómeno multicausal. No se puede solo encasillar a los formadores de precios porque el Estado tiene herramientas para controlarlo. Por eso la exigencia también al presidente y a todos los que son parte del gobierno. Nadie se puede ser distraído, digamos. Pero digamos, la política en general no se puede hacer la distraída. Porque acá también la oposición, pensando en el país y dejando de lado un poco la contienda electoral, porque ya se demostró en el 2019 y ya se demostró en el 2015 que problemas que existían, que vamos a decir existían, vamos a tomar esos dos periodos, ¿no? Vamos a decir antes, no se pudieron resolver, por lo contrario se agravaron. Después tenés una forma de digamos, conseguir recursos que es endeudándose, que con el Fondo Monetario Internacional, que es una deuda que obviamente tienen que pagar todos los argentinos, y la otra es emitiendo, y claramente ninguna de las dos es una salida. El gobierno aumentó la deuda pública en 65.000 millones de dólares, este gobierno. Sí, sí, es más alta. Sí. En 32 meses, ningún gobierno acumuló tanta deuda tan rápido, tanta devaluación de su moneda como ocurrió, la quintuplicó, recibió a 60, está en 300. Sí, sí, los tengo esos datos. Y efectivamente va camino a tener el gobierno de mayor inflación desde 1991. O sea, en 32 meses la mayor inflación en 31 años. Que eso es un fenómeno ya más mundial, si se quiere, pero no en los niveles de Argentina. ¿No sentís que hay una especie de barajar y dar de nuevo en el sistema político con el peronismo atravesando esta crisis en el poder? Yo creo que indistintamente hoy me preguntaban, ¿qué fórmula te imaginás del peronismo el año que viene? Digo, vos me estás preguntando esto en serio. Le digo, estamos hablando de que no hay un proyecto
y podemos tener una inflación de 3 dígitos en el año 2022 y voy a estar pensando en qué fórmula tiene el peronismo en el 2023. Me parece que el peronismo y la política en general tiene que tener claro qué proyecto quiere. Porque si no vamos a estar en esto, que decís vos, que claro, coincido con vos. A ver, no me hago cargo, no me hago cargo. En esta no me hago cargo. Fui diputado, fui opositor, arranqué como diputado oficialista del Frente de Todos y me fui antes de la derrota. No huí, renuncié. No me hago cargo. Ahora, la realidad es que yo no sé qué modelo de país se está debatiendo en la Argentina, realmente. Realmente no sé qué modelo, no sé qué modelo de país quiere discutir el Frente de Todos. Porque el peronismo también es algo que... Sí, en el peronismo cuajan distintas acepciones. Es difícil de definir, ¿no? Porque hay una frase que el otro día me lo dijo un hombre también del peronismo que está dentro del gobierno. Me dice, me hace acordar a lo que decía Borges, que claramente ideológicamente no coincido con Borges, pero sí tomo esto que es una crítica de Borges al peronismo. Le preguntaba sobre los peronistas, sí, los peronistas, esos muchachos, dice, tienen mucho pasado por delante. Y la verdad es que... Tienen mucho pasado por delante. Tienen mucho pasado por delante. ¿Vos crees que está discutiendo el pasado del peronismo y la verdad más que mirando el futuro? Que en muchos casos, yo creo que, digamos, con los desafíos que tiene el mundo, hay muchos problemas en términos de la cuestión laboral en el mundo. Y con esto no quiero decir mal de mucho, consuelo de tonto, acá hay más problemas, creo que el lugar donde más conflictividad gremial hay y la morfología de la masa salarial más distante, o sea, más asimétrica. Lo que yo creo es que tenemos que empezar a definir trazos de qué modelo laboral queremos. ¿Queremos planes? ¿Crees que es indispensable una reforma, más allá del sistema de seguridad social, el sistema impositivo, quizás una reforma judicial integral, también una reforma laboral? Es que, ¿sabes lo que pasa, Paulino? Yo no estoy a favor de la reforma laboral. No estoy a favor de la reforma laboral liberal. Estuve en contra de la reforma laboral de Macri. ¿Pero crees que hay que cambiar reglas o no? Instrumento más. Yo lo charlaba con Sergio Massa. Digo, Sergio, ¿qué opinás de esto que están proponiendo, de Luía? No coincido. Bueno, yo tampoco coincido, pero sí valoro que lo hayan presentado. Y hay que discutirlo. ¿Por qué? Y Sergio me decía, una ley que no es cumplida por el 50% de la sociedad es una ley ineficaz. Yo toda mi vida sindical, militante, peronista, digamos, estuve con la ley de contrato de trabajo abajo del brazo, o sea, encuadrando a los trabajadores en esa ley. Y inclusive poniendo beneficios por encima de esa ley. Ahora, la realidad es que más del 50% de los trabajadores argentinos están por fuera de esa ley. Inclusive los que están adentro de esa ley están por debajo de la canasta básica, como el trabajador gastronómico que me dijo que cobraba 80 lucas de bolsillo. O el de empleado de comercio. O el de empleado de comercio. Entonces yo lo que digo es, ¿qué pasa, por ejemplo, con camioneros en los municipios? Municipios peronistas, Moreno, Avellaneda, Quilmes en su momento, cooperativizaron o municipalizaron el servicio de recolección. ¿Por qué? Por el costo. Porque siendo privado tenían un costo mucho más alto que siendo público. Entonces, ¿qué pasa? O sea, porque el sindicato los defiende a los trabajadores, les respetaron la escala salarial, pero la carga social no es la misma. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa ahí? Es una reforma laboral de hecho. O sea, vos no lo discutiste para incluir trabajadores con más derechos y el mercado con el Estado te lo termina haciendo. ¿Qué pasa? Lo hablaba con Pérsico hace 2 años, cuando lo fui a ver durante la pandemia. Y me decía, ¿qué pasa, Emilio, con los trabajadores de la economía popular? Mal llamado de la economía popular, porque todos los trabajadores son parte de la economía popular, los formales y los informales, o que el trabajador que cobra en blanco no es popular, y consume lo mismo. Pero bueno, eso es otra discusión. Me decía, el problema es que acá, en el Ministerio de Desarrollo Social, en ese momento, hay gente que le tengo que dibujar las horas extra para que lleguen a cobrar 35 lucas, y una familia en un barrio popular cobra 100 lucas sin hacer nada. Ese es el gran problema de choque. Está trastocado, que hoy no está el incentivo puesto en trabajar, sino que el incentivo está en el subsidio. Está tergiversado, por eso cuando Massa anuncia que esto se tiene que ordenar... Bueno, lo había hecho Zabaleta antes, lo hizo Alberto Fernández antes, lo había hecho Arroyo antes. Yo creo que todos coinciden en que se tiene que ordenar. Bueno, pero hay que hacerlo, digamos. Hay que hacerlo. Porque en el medio del tiempo pasa y el desorden es mayor, ¿no? No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de decisión. Que en definitiva la política es una cuestión de decisión, Paulino. Es una cuestión de voluntad, de decisión y de coraje. ¿Quién manda hoy en la Argentina?
Es una pregunta muy difícil. La verdad que no sé si estoy en condiciones de responderla. ¿Pero crees que manda Cristina Fernández de Kirchner o que hoy ni siquiera Cristina es tan omnipresente como algunos imaginan? No lo sé. Es parte de la realidad con la que me encontré, que para entender una decisión tenía que hacer un tour de ministros y inclusive haciendo ese tour de ministros no sabía cuál iba a ser la decisión sobre un tema particular. Creo que ese desorden político, que yo lo estoy comentando, porque en realidad lo vemos todos. Sí, claro. No hace falta. Uno intenta ser responsable y no criticar, no desgastar, pero la verdad es que cuando ve a la vicepresidenta desgastando al presidente o burlándose porque se equivocó y dijo garganta profunda y era garganta poderosa. Me parece que ese tipo de cosas muestran que hay realmente un desgaste y la verdad que no quise ser parte de eso. Facundo, lo último. Si hubiera un gobierno de un signo político distinto al peronismo, ¿vos imaginás que hoy hubiera habido un paro, no una movilización contra los formadores de precios y un paro pidiendo por respuestas al gobierno? Es una pregunta... Casi lógica, ¿no? No lo sé. Yo lo que sé, y yo fui y creo que el reclamo, o por lo menos desde mi punto de vista, y lo que yo le transmití a los trabajadores, que es un reclamo también, no contra, sino poniéndole un acento a los responsables de controlar la inflación. Y los responsables de controlar la inflación en la Argentina y en el mundo son los gobiernos. En el Líbano, en Turquía, que ahora tenemos más inflación que Turquía, son los gobiernos. Gracias por haberte venido hasta acá. Gracias a vos.